A continuación, en este último bloque, vamos a conversar sobre los visitantes que desfilaban en la casa de Roque Dalton allá en Cuba y cómo esta misma casa se convirtió en un centro de encuentro para artistas y personajes de Latinoamérica. Yo quiero regresar a una parte. ¿Tú tienes algún dato específico o anécdota sobre la amistad entre Roque Dalton y Julio Cortázar? Sí, bueno, yo era niño prácticamente cuando Julio llegaba a mi casa, ¿verdad? Él le encantaba, reunirse con mi padre. Entonces, mi padre, Julio llegaba y tenía a veces cortas estancias en La Habana, entonces, sobre todo en finales de los 60, principios de los 70. Y entonces varias veces estuvo allí en mi casa, ¿no? Porque él se moría de la risa con mi padre, le gustaba estar. Y yo recuerdo, tengo una anécdota que he contado poco, nunca la he contado así al aire, pero yo recuerdo que ya me había convertido en un fanático del cine, ¿verdad? Entonces, y una de las mayores diversiones que había en Cuba era ir al cine. Y entonces yo había descubierto Moby Dick, la novela, ¿no? Había leído el libro y casualmente habían puesto la película de Moby Dick, que ya era una versión de finales de los 50, o principios de los 60, que era con Gregory Peck. Sí. Y entonces yo la había visto como 5 veces la película, me la sabía de memoria. Y entonces cuando una de las veces que Julio llega a mi casa, yo era muy niño, y Julio tenía aquella barba, ¿verdad? Y era un hombre sumamente alto. Y enseguida que yo lo vi, yo dije, ha llegado a mi casa el artista que sale en Moby Dick. Y entonces yo no salía de mi asombro porque porque además Gregory Peck, que yo tuve la oportunidad de conocer, de verlo delante de mí, era una figura muy impactante, era un señor que era toda una personalidad, era un gentleman, ¿no? Y Julio también tenía toda esa estampa, ¿no? Si tú ves la película Moby Dick, me vas a dar la razón porque se parece, porque Julio era casi como un personaje de esto de que recordaba a Abraham Lincoln, así, de ese tipo de gente. Para mí en ese momento es lo que me daba, ¿no? Y entonces yo le decía a mi madre, de ahí en la sala está el artista que sale en Moby Dick. No, hijo, me decía, mamá, si ese es de Julio Cortázar. ¿Cómo se llama? El amigo de tu padre, un escritor argentino que vive en París. Y yo, entonces hasta que llegué y me metí en la conversación de mi padre y le toqué las rodillas y le dije, ¿verdad que usted es el que sale en Moby Dick? Entonces él se moría de la risa con eso. Estaban hablando allí horas en la terraza, a veces se veían en la Casa de las Américas, ¿no? Él incluso describe Julio Cortázar describe en varios momentos cómo veía a mi padre, ¿no? Cómo le gustaba, y describe a mi padre así muy de una manera muy divertida. Me acuerdo cuando llegaba Bola de Nieve, por ejemplo, Ignacio Villa, uno de los pilares de la música cubana, que tuvimos la suerte de tocar en el piano de mi casa, un piano que no lo tocó nadie, solamente Bola de Nieve. Pero mi padre también tenía amistad grande con gente de la calle, man. O sea, de mi padre le gustaba el arrabal, para que me entiendan. Mi padre era capaz de ir a un restaurante de lujo en La Habana a reunirse con toda esta gente, pero también iba a la fonda más paupérrima, ¿cómo se llama?, con sus amigos. Era una persona, porque La Habana nos propiciaba eso. A mí también me lo propició después. Pues La Habana era una ciudad
donde la calle es muy importante. Tú no estás en la calle, no puedes ser jamás un buen músico, porque todo suena. Entonces mi padre venía ya de caminar en la calle, como dice Ricardo Aguilar. Entonces él también no podía vivir en un lugar que no tuviera esa posibilidad. Y eso también le propició a mi padre una interacción por eso la gente en Cuba lo reconoció mucho. Porque mi padre era amigo del bodeguero, era amigo del tipo que arreglaba carros, era el tipo que tenía muchos amigos donde quiera que yo llegaba. Así yo me encontraba amigos de mi padre en lugares, ¿cómo se llama? Que tú decías, bueno, ¿cómo es posible? Y sin embargo mi padre era conocido en lugares porque mi padre estuvo ahí, conocía a la gente, se mezclaba mucho entre la gente. Entonces por eso es que mi padre es más venerado en Cuba que aquí, porque tuvo más oportunidad, tuvo más libertad de conocer a la gente de la calle, los vecinos. Mi padre se relacionaba con todos los vecinos. Y tenía problemas con mi madre porque se enamoraba de las mujeres. Y las mujeres se enamoraban de él, y esas cosas no las puedo dejar de decir tampoco. En esa época había un ministro de educación, en aquel tiempo, en la época que mi padre llega a Cuba, no se había creado todavía lo que era el Ministerio de Cultura, o estaba reciente comenzado. Había un consejo de cultura. Y entonces, a veces hacían recepciones donde la gente se reunía. Entonces mi padre llevaba a veces a algunos amigos a esas recepciones, los llevaba. Entonces gente que no estaban invitados, mi padre los llevaba. Y entonces ahí en las recepciones, a pesar de que había ya una escasez bastante rígida en Cuba por el bloqueo económico, etcétera, etcétera, pero en esas recepciones había trago y había buen vino, qué sé yo. ¿Verdad? Pero eso tenía un límite. Y eso a las 10 de la noche, 10:30 se acababa. Entonces todo el mundo tenía que agarrar para su casa. Pero mi padre quería a veces seguir. Entonces yo recuerdo que me cuenta un amigo, un escritor muy importante, un cuentista mexicano muy importante, ¿cómo se llama? Heraclio Cepeda, que es una gente muy familiar. Me cuenta que él sabía que Roberto Fernández Retamar, que era el vicedirector de Casa de las Américas, un escritor cubano perteneciente a uno de los grupos literarios más importantes de los 50, que fue el Grupo Orígenes, junto con Lezama Lima, y que se convirtió en funcionario. A mi padre no le gustaba mucho eso. Él le decía a los amigos, aquí se acabó la recesión, pero yo conozco que en casa de Roberto Fernández Retamar hay trago bueno. Vámonos. Entonces llegaba y tocaba la puerta a las 2 de la mañana. Y a esa hora, a las 2 de la mañana, quien abría la puerta era Adelaida de Juan, que era una investigadora muy respetada en Cuba, que era la esposa de Roberto Fernández, mamá de 2 hijas. Y llegar a esa hora era un problema. Entonces te salía con base de casa y le abría una puertecita y le decía, no, es que venimos a consultar con Roberto unos trabajos a las 2 de la mañana, Roque. Dice, no, es que entonces hay veces ya lo dejaba pasar, ¿verdad? Sí. Y venía la cola de los 2 otros amigos de mi padre que llegaban, y a esa hora sabía que Roberto servía y empezaban a hablar de todo, y empezaba el trago ahí y amanecían. Y Roberto era funcionario que tenía que estar a las 8 de la mañana en su oficina. Y entonces eso lo hacía a veces con rey. Además sabía que Adelaida era una persona muy brava, así se le conoce de todos los ámbitos de la cultura cubana, una mujer muy rígida, una profesora en la universidad, qué sé yo, qué sé cuánto. Y una vez Adelaida le abrió la puerta y le dijo, mira, Roque, tú sabes que en esta casa se te adora, nosotros te adoramos, mis hijas también, yo te adoro, pero si tú me vienes a tocar la puerta a las 2 de la mañana, perdóname, pero yo te voy a tirar un balde de agua. Y entonces, pues resulta ser que fueron a una recepción varios días después, y de pronto mi padre había sostenido una plática muy interesante con José Llanusa, el ministro, y de pronto se acaba el trago, se acaba la recepción, todo el mundo para su casa. Y mi padre le dice, no, pero mira, Roque, me encantaría seguir hablando contigo, le dice el ministro, pero ya se acabó todo aquí. No, vámonos para la casa de Roberto Retamar, porque ahí hay buen trago. Entonces, en aquel tiempo los ministros andaban en taxi, no andaban así tan en carros protocolares, y agarran un taxi
y se van para casa de Roberto Fernández Retamar, y cuando se bajan del taxi, le dice mi padre a José Llanusa: señor ministro, vaya tocando el timbre mientras yo pego una orinadita. Y entonces el ministro fue que le cayó el balde de agua. Mi casa mismo se convirtió en La Habana se convirtió en un centro. La casa de mi padre vivía llena de gente los fines de semana, donde había y ya mi padre, ya cuando mi padre había desaparecido, quiero contar de eso, mi hermano el que hablaba de eso ayer o antier, me decía, la casa nuestra nunca descansaba. Cuando pasaron los años, mi padre desaparecido, que vino el asunto de la formación del FMLN, que estaba antes de formarse, mi casa era una cosa tremenda. Tú llegabas en un cuarto estaban reunidos la gente del Partido Comunista, y en el otro cuarto estaban reunidos la gente de la FPL. Entonces era algo en la cual en mi casa, por ejemplo, ya cuando estaba constituido el FMLN, había reuniones de gente muy importante dentro del FMLN, y a veces no se podía caminar porque estaba la radio Farabundo desarmada en cajas repartido por toda la casa. Entonces era una casa que nunca descansó mientras hubo toda esa época que nosotros consideramos maravillosa, de lo que fue el boom intelectual, cuando ya empezaron todo el asunto. Tú no sabes cuánta gente pasó por mi casa cuando vinieron las dictaduras militares en América Latina, cuánta gente desfiló por ahí, cuánta gente importante. En mi casa estuvo, que era un gran amigo de mi padre, el artífice de la llegada de Lula al poder, fue José Dirceu, uno de los grandes amigos de mi padre, que andaba allí cuando la gran bohemia que se armaba cuando llegaba Silvio Rodríguez, Pablito Milanés y Noel Nicola a guitarrear a mi casa. Era lo que yo consideré siempre que era la revolución también. Claro. Eso era la revolución también. Porque allí en mi casa surgieron muchos planes, se crearon poesías, hubo gente que que se juntó en mi casa, que fueron marido y mujer después, han sido eternos, fue encuentro para pareja, fue encuentro para planificar la revolución en América Latina, fueron encuentros para hacer nuevas canciones, para hacer obras de teatro, todo. Mi casa era una ebullición de que tú no te lo puedes imaginar. De los fotógrafos más importantes de Cuba, uno de los que yo recuerdo, por ejemplo, que es un fotógrafo excepcional, el Chino López, fue el que hizo las fotos de mi padre, también hizo unas fotos del Che Guevara tremendas, ¿no? Un fotógrafo que fotografió el Ballet Nacional de Cuba, como tú no tienes idea, un tipo loco, pero loco de psiquiátrico. Gran amigo de ¿cómo se llama? Fue el que logró fotografiar a Lezama Lima, con Julio Cortázar. Las fotos de que se conocen de Julio las tomó el Chino López, un hombre que también hacía, porque mi padre hacía esas cosas que yo te dije ahorita de lo de José Llanusa, pero el Chino López reproducía en nuestra casa, casi con mi madre y con mi padre, eso mismo. Porque el Chino López llegaba a mi casa a las 6 de la mañana a pedir trago y a pedir café y a pedir cigarro. Mi padre lo consentía. Cuando salía y nos contaba miles de anécdotas, que lo habían metido en el psiquiátrico, que estaba de pase, y que le habían dado permiso y quería visitar al poeta Roque Dalton porque ahí había buen trago. Entonces llegaba y había que atenderlo a las 6 de la mañana, daba lo mismo a las 4 de la tarde. Un dato que tenía aquí, cuando Benedetti le pregunta a Roque Dalton sobre qué poetas salvadoreños influenciaban o le parecían, él menciona 4, pero yo quiero recalcar 2, porque el mismo Roque dice, son 2 jóvenes, uno que no ha publicado nada, pero ya leí, que es Alfonso Quijada Urías, y el otro David Escobar Galindo. Para despedirnos, Ricardo, coméntenos un poco sobre, ¿era visionario entonces Roque en este sentido? Claro. Porque si no había publicado nada Quijada Urías, pero ya tenía la y habían llegado poemas de Alfonso y le gustaba mucho, ¿no? Por las imágenes que usaba Alfonso, que no eran como los demás poetas, no era como Manlio, no era como Armijo, o como ninguno de ellos. Alfonso es otro, digamos,
a nivel creativo revolucionario también, ¿no? Y David Escobar Galindo ahí podemos ver a Roque también como una persona de una ideología opuesta. Roque tiene la capacidad objetiva de reconocer a un poeta. Esto, por ejemplo, es una enseñanza de Roque que deberían de entender o tratar de entender los fanáticos de Roque. Yo le llamo los fanáticos de Roque, ¿no? El que le tiran piedras a cualquiera, ¿verdad? Y que no pueden reconocer eso, ¿entiende? Eso, ¿no? Yo quería finalizar con esto, fíjate. En toda esa época que le tocó vivir a Roque, con un estalinismo férreo, con una burguesía conservadora férrea, con sus mismos compañeros de Roque aquí en el país, cuadrados, digamos, ¿no? O sea, Roque logró mantener su humor, su creatividad y su estado revolucionario humano. Porque yo insisto, Roque si fue comunista, fue un comunista del corazón, no de la mente. O sea, tenía el corazón más grande que la mente. Ok, perfecto. Gracias por esas palabras, Ricardo. Sí. Y para despedirnos... Mi padre era una personalidad, yo lo considero hasta cierto punto una personalidad trágica, ¿no? Claro. Porque la manera en los puentes, o sea, era un hombre que caminaba en el abismo muchas veces, ¿no? Por su manera de ser, por toda su obra, que es una virtud para el país, ¿no? Como también es una virtud haber tenido a alguien como Salarrué, tener a alguien como Alfonso Quijadaría, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son de nuestros pilares, ¿no? Que nos conducen y que nos llaman la atención de que tenemos esperanza de poder transformar El Salvador en un país mejor. En el próximo programa de Arte y Fe Network, considerada un caso extraordinario en el arte pictórico salvadoreño, su arte como reflejo de una profunda fe. Conversamos sobre la pintora Rosamena Valenzuela con nuestros invitados, Manuel Umaña y Nick Maomar, este martes 24 de septiembre a las 8 de la noche y su retransmisión el sábado 28 de septiembre a las 5 de la tarde, solo por Agape TV, Canal 8.